El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se le acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entonces entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús. Vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Hoy tenemos dos milagros de dos mujeres, una mujer ya grande que tenía problemas de salud, había gastado todo su dinero, y de una niña de 12 años que debía ser el sol, la luna y las estrellas de su papá. Es decir, toda la Vía Láctea era esa niña para su papá. Y los dos tienen necesidad, los dos tienen necesidades. Y muchas veces cuando nosotros también necesitamos de las personas, lo que necesitamos es lo que nuestro Señor Jesucristo aquí hace. Es el toque. Es que toquemos, es que abracemos. Hay un apostolado en España, que supongo que que está en muchos lugares, que es el apostolado de los abrazos. Ahora no sé cómo estarán en la pandemia, pero antes sí existía el apostolado de los abrazos, donde había gente que iba por la calle y te daba un abrazo así de forma espontánea. ¿Y eso por qué? Porque el tocar significa la muestra de que eres amado. Hoy una de las consecuencias de esta pandemia es que necesitamos nuevamente esos abrazos para poder mostrar que somos amados. Y Dios nuestro Señor así lo hizo. Nosotros necesitamos eso porque
estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios es así. Y porque Dios es así, nosotros somos así. ¿Y por qué Dios es así? Porque no me digan ustedes que Dios no nos podría haber salvado como le hubiera dado la gana. ¿Sí o no? Pues es Dios, ¿no? Lo podría haber hecho como quisiera. Podría haber tenido un pensamiento y entonces, ya, todo concluido. Pero no quiso hacerlo así. Quiso hacerse hombre, quiso hacerse carne, quiso hacerse uno de nosotros, quiso sentir como nosotros, quiso llorar como nosotros, porque lloró, quiso reír como nosotros, porque rió, quiso comer como nosotros, porque comió, quiso ser uno de nosotros. Y vemos cómo cuántas veces Él se acerca a las personas. No dice expresamente que las toca, pero las tocaría. Y aquí vemos dos milagros que necesitan el toque. Esta hemorroísa, esta mujer que tenía problemas en su sangre, cuando le toca, queda curado. Nosotros nos dejamos tocar de Jesús. ¿Nosotros cómo tocamos a Jesús? Nosotros vivimos en un mundo donde parece ser que como la inteligencia es tan importante, es con la inteligencia como tocamos a las personas. Y no es así. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho que para tocar a Jesús, que para tocar a nuestros hermanos, tenemos una serie de medios. El primero y fundamental son los sacramentos. La Eucaristía, la confesión, el bautismo. Todos estos sacramentos tocamos a Jesús, somos tocados por Jesús. ¿Y cómo nos acercamos a esos sacramentos? Nos acercamos pues dignamente, nos acercamos poniéndonos en las condiciones que Él quiere o están al servicio de nosotros. Porque hay algunas veces que parece que está al servicio de nosotros. Como yo quiero, pues yo lo tomo. Yo quiero comulgar y comulgo. Pero, ¿tú estás preparada para comulgar? ¿Estás preparado para comulgar? ¿Eres digno de comulgar? Tenemos que prepararnos. Cuando nosotros vamos, y eso lo ve uno a fiestas, ¿no? Ahora los sacramentos. Ahora hay un boom de sacramentos, porque como han estado represados en la pandemia, bueno, pues entonces está el boom de los sacramentos. Oye, ¿te das cuenta de cómo la gente busca el vestido, busca aquello que le identifica, que se siente bonita o bonito, y pues no van vestidos de cualquier manera? Se preparan. Nosotros para los sacramentos nos preparamos, para la misa nos preparamos, para la confesión nos preparamos. Padre, necesito confesarme. Muy bien, venga. A ver, espérese. Estoy pensando, yo qué pecados tengo. Nos tenemos que tocar, pero tenemos que prepararnos, tenemos que estar preparados. Si no, no nos sirve. Si tú das un abrazo y no tienes corazón, pues harás un acto físico, pero no estarás transmitiendo amor y cariño. Otro medio que nosotros tenemos para ese tocar es la caridad, es el amor, es la entrega, es darnos a los demás. Y ese realmente resulta bien sencillo, bien fácil. Cuando amas a una persona y te entregas, buscas hacer el bien a esa persona, estás tocando a Dios, Dios te está tocando. La caridad es la forma más elevada de poder ser tocado por Dios. Y muchas veces nos dejamos envolver por el egoísmo, por la soberbia, y entonces no estamos entregándonos a, sino que estamos utilizando a. Por eso, dejarnos tocar. Jesús, Él podía habernos salvado desde el cielo, pero quiso venir y hacerse uno en la tierra con nosotros. Y cuando nosotros vivimos ese mismo estilo de vida, estamos siendo tocados. Algunas veces nosotros nos enojamos con Dios.
El otro día estaba yo hablando con una señora que me hablaba desde Oaxaca por los grupos de oración contigo porque estaba enojada con Dios. Estaba súper enojada con Dios. Estaba peleada con Dios. No hablaba con Dios si no era para decirle te odio. ¿Por qué? Pues porque su hijo de 25 años había muerto por COVID y ella había rezado y rezado y requete rezado y súper requete rezado y no lo había conseguido. Y su hijo había fallecido. Y cuando me contó un poco más, dije, ¿y cuántos son en la casa? Y dice, somos 4. Y todos caímos con COVID. El papá, yo, mis otros 3 hijos y este que murió. Y yo le dije, pero ¿no ve usted que los 3 hijos se salvaron? Y dice, sí, pero este se murió y yo le pedí y no me escuchó. Había 2 ángeles que un día bajaron del cielo. Porque estaban allí, pues, no tenían que hacer en el cielo, entonces bajaron aquí a la tierra. Y entonces fueron y pidieron asilo, hicieron posada en una casa muy grande, en un castillo, que las personas, pues, tenían allí muchísimas cosas, tenían mucho dinero, pero eran muy egoístas, solamente pensaban en ellos, no ayudaban en nada. Y les pidieron, pues, el cuarto de las visitas. Y ellos dijeron, no, el cuarto de las visitas es para visitas dignas. A ustedes ni los conocemos. Y entonces los dejaron en el sótano. Y estaba el ángel grande, de unos 60 años, vía angélica, inteligente, con experiencia. Y estaba el jovencito, de 40 años, un jovencito. Y ve que están ahí en el sótano y ve el ángel grande un agujero en la pared y lo tapa, lo arregla y todo lo demás. Y el ángel pequeño, el ángel joven le dice, con lo egoísta que son estos, mírales, has ayudado. Y entonces le responde el ángel grande y dice, lo que uno hace tiene un sentido y no siempre lo conocemos. Y se van, siguen paseando y a la noche siguiente se van a una casa de pues una familia mucho más humilde, que no tenían mucho, tenían la vaca, tenían la casa y tenían algo de comida, la despensa estaba bien pequeñita. Y los 2 se fueron a dormir. Y a la mañana siguiente, cuando se levantan los 2 ángeles también, porque dormían, pues la vaca se había muerto. Y entonces el ángel joven le dice, ¿y por qué la vaca se murió? A los otros que eran ricos y todo, y que nos dejaron en el sótano, les ayudaste. Y a estos que solamente tenían una vaca, que eran personas humildes y buenas y que nos dejaron su mejor cuarto, pues no les ayudaste. Y el ángel vuelve a repetirle, las cosas que se hacen no siempre sabemos el por qué. Algún día las conocerás. Pues yo quiero saber por qué. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué actuaste de manera tan diferente? Y entonces el ángel grande, sabio, inteligente, de 60 años, le dice, porque ese agujero había visto yo que había oro dentro y lo tapé para que otros descubrieran el oro. Él ya tenía mucho, iba a ser egoísta y no lo iba a utilizar. ¿Y por qué dejaste morir a la vaca? Dijo, porque vino el demonio de la muerte y se quería llevar a la mamá. Y entonces negocié con él que se llevara a la vaca en lugar de la mamá. La sabiduría del ángel de 60 años. Y eso es muchas veces lo que nuestro Señor nos enseña. Tenemos que saber tocar, tenemos que saber compartir, tenemos que saber colaborar con los demás. Primero con Dios, a través de los sacramentos, pero después a través de mi caridad con mis hermanos. Y cuando eso hacemos, nos volvemos mucho más grandes, nos volvemos cuasi dioses, nos volvemos como Dios. Porque Dios es amor, y el amor es entrega, es donación, es darse. Y eso es lo que Dios nuestro Señor nos enseña en este Evangelio. Él se dio, se dejó tocar y hizo esos 2 grandes milagros. A la mujer le curó de la enfermedad de la sangre
y a la niña le devolvió la vida. Nosotros tenemos que dejarnos tocar, tenemos que dejarnos... tenemos que dejar que los dones que Dios me ha dado los podamos compartir con los demás. Y yo creo que eso es lo que nos enseña este Evangelio. Y como aquí hay muchos niños pequeños, y no tan pequeños, jóvenes, y no tan jóvenes, que ya son jovenazos, para poder nosotros saber que los dones que tenemos y los compartimos nos hacen más grandes a ellos y a nosotros, había una vez un monje, un prior, que estaba enseñando a sus novicios y les contó la historia siguiente, y con esto acabo, porque si no después me cortan el cuello porque la homilía será muy larga. Y es que les contó que había varios hombres que habían quedado por error y por un accidente en una caverna bastante oscura donde no podían ver casi nada. Y pasó algún tiempo y no lograban salir de la caverna, y uno de ellos, que tenía una tea, como una antorcha, encendió su pequeña antorcha. Pero la luz que daba era tan escasa que aún así no se podía ver nada. Pero le dijo a los demás: miren, ustedes también tienen una tea, también tienen una antorcha. ¿Por qué no las encendemos y las juntamos para que podamos iluminar esta caverna? Y lo hicieron. Y la caverna se iluminó muchísimo más. Uno de los novicios le pregunta al prior: ¿y qué nos enseñas con esta historia que nos has contado? Y el prior, mirando al novicio, le dijo: nos enseña que nuestra luz sigue siendo oscuridad si no la compartimos con el prójimo. Tu luz no ilumina mucho. Pero en segundo lugar, le dijo el prior al novicio, pero también nos enseña que al compartir nuestra luz no se desvanece, sino que por el contrario, crece con la luz de los demás. Que ese entregarse a Dios y a los demás haga que tú crezcas sin perder lo que tienes, pero que seas mejor compartiendo lo que sí tienes. Que así sea. Nos ponemos de pie y vamos a renovar nuestra fe.